El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. San Juan capítulo 4, si lo tienen pueden decir amén. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice la Escritura: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Pueden tomar asiento. Avivamiento en Samaria. La referencia que tenemos en relación con Samaria muchas veces se limita al pasaje bíblico donde Jesús se encuentra con una pecadora y que lo detalla San Juan capítulo 4, frente a un pozo de agua. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo el proyecto de Dios con esta ciudad y que está referido en la Escritura. Y hoy quiero que reflexionemos sobre lo que yo he llamado un avivamiento, un tiempo especial de manifestación de la gloria de Dios para sanidad, salvación y liberación en un lugar que en el pensamiento judío debió ser ignorado por Dios. Usted sabe que nosotros tenemos idea de los lugares donde Dios no debe hacer nada. Y hay gente a las cuales nosotros la tenemos en una lista que Dios lo debe soltar en banda y que se mueran y que se lo lleve el diablo. Yo sé que aquí casi no hay gente así, pero por ahí hay gente que piensa así. Hay gente que tiene esas ideas. Para los judíos, Samaria debió ser un lugar ignorado por Dios. Un lugar que el diablo preparó para destrucción. En realidad eso era Samaria, pero que la Biblia nos señala que Dios lo tenía presente. La idea central que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es que Dios tiene en sus planes llevar liberación espiritual y salvar a los perdidos que están aún en lugares que el infierno ha preparado para destrucción. Y el consejo es sencillo: hay un avivamiento en progreso para tu Samaria. No importa, hay un avivamiento en progreso. La Biblia habla de Samaria desde los tiempos del rey de Israel llamado Omri. Y quizás usted no sabe mucho quién fue ese rey, pero fue el padre de otro rey más famoso, tristemente célebre que Omri, llamado Acab. Algunos han oído hablar de Acab, ¿verdad? Omri, 880 años antes de Cristo, trasladó su capital desde Tirsa a una colina al noreste de Siquén, la cual le llamó Samaria. De acuerdo a segundo libro de Reyes, capítulo 17, el rey asirio Salmanasar V sitió este lugar por 3 años, lo rodeó a Samaria con sus ejércitos en el año 725 antes de Cristo, y durante 3 años le cortó el agua y la luz.
y Samaria comenzó a palidecer. Y finalmente, Sargón II, el sustituto del rey asirio Salmanasar, conquistó a Samaria. Ahora, la razón por la que eso ocurre lo explica el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y yo quiero leer algunos versos para ubicar en la historia breve de Samaria a todos los que me escuchan. Dice, segundo libro de Reyes 17:7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios. Jehová que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, lugares de adoración, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Ahí está describiendo la palabra, la razón de por qué el rey asirio termina sitiando y conquistando a Samaria. Y dice la historia bíblica y universal que la población judía de ese lugar fue transportada a otras áreas que pertenecían al imperio asirio, y nuevos colonizadores se radicaron en Samaria y en sus alrededores. Mire cómo dice el verso 23 del capítulo 17. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy, dice el escritor de Reyes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarvaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y esa gente extranjera poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es algo impresionante que quizás nosotros hoy no lo entendemos mucho, porque hoy las guerras no se manejan de esa manera, pero en la antigüedad una manera de acabar con una nación y hacerla desaparecer era llevarse los habitantes a otro lugar y de otro lugar traer habitantes. ¿Para qué? Para que no tuvieran identidad, para que no tuvieran amor patrio, para dividirlos y que no se pudieran unir para rebelarse contra su conquistador. Esa es la razón por la que eso pasaba. Y tanto los imperios asirio, babilónico y otros que vinieron, los caldeos, hacían lo mismo. Era una manera de destruir las naciones y que perdieran total conexión con su historia. En el año 30 antes de Cristo, el emperador romano Octavio, quien más tarde llegó a ser Augusto César, entregó a Samaria a Herodes, quien llevó también a vivir allí a mercenarios dados de baja. Es decir, un mercenario es alguien que pelea por paga.
no porque cree en esa nación. Tú le pagas a un mercenario y él mata a la gente que tú quieras que él mate. Él pelea por ti siempre y cuando tú le pagues. No está identificado con la causa. Y dice la historia que en el año 30 antes de Cristo, Herodes llevó a vivir a Samaria mercenarios que ya no estaban en servicio, dados de baja. Entre ellos, galos, tracianos y germanos, convirtiendo a Samaria en una sociedad cosmopolita, donde había gente de todas partes, pero no de ahí. Junto a eso, Samaria tuvo el problema del lugar de adoración con los judíos. Para los samaritanos decían que el lugar de adoración a Dios tenía que ser, el pueblo original, tenía que ser Gerizim, lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y los otros decían que el lugar de adoración era el templo de Jerusalén. La Biblia dice que la gente que habitó en Samaria terminó en una total confusión espiritual. Y esa es la obra de Satanás. Yo he dicho una historia grandísima de 8 siglos en unos pocos minutos. Es muy difícil condensarlo. Y por eso creo que tenemos que estudiar la palabra y tenemos que conocer un poco la historia para entender mejor. Samaria fue un territorio que Satanás dominó. Porque Satanás actúa por territorios. Los principados y las potestades, los gobernadores en las esferas espirituales, dice Pablo, hablándole a los efesios, que el ejército de Satanás está organizado así, de esa manera. Y tienen territorios. Y siempre tenemos que referir cuando Daniel estaba orando, esperando respuesta de Dios, que el príncipe de Persia se levantó para impedir que la respuesta llegara. Era una potestad espiritual que tenía control de ese territorio. Samaria fue un lugar elegido por el diablo para convertirlo en un territorio donde se respirara muerte, donde se respirara confusión espiritual, donde se respirara pecado y la gente viviera lejos de Dios. Hay lugares así que nosotros conocemos. Hay barrios que tú dices, yo no entiendo por qué todos estos negocios de mala muerte, no entiendo por qué la droga corre aquí como corre, y tú no entiendes realmente la causa, pero de repente son lugares que no se puede vivir porque han sido tomados por entidades espirituales, y todos los que bregan con ese tema terminan ahí, como hacían los ejércitos enemigos antes. Recogían a todo lo malo y lo depositaban en un sitio para anular toda posibilidad de restauración. Ese es el diagnóstico de Samaria. Quizás algunos solamente habían escuchado la historia de Juan capítulo 4, pero el diagnóstico o la historia que nos ayuda a entender un poquito lo que pasaba en Samaria, en ese breve resumen, consiste en eso. Había confusión espiritual en esa sociedad cosmopolita y había ese problema en cuanto a la adoración, y toda esta mezcla terminó llevando un estado de sincretismo espiritual. ¿Qué es sincretismo espiritual, pastor? Que la gente tiene mezclado lo de Dios y lo del diablo y cree que es una sola cosa. Sincretismo espiritual es cuando el estado de confusión es tal que la gente coge cosas de Dios y cosas de aquí y de allá que el diablo se ha inventado y creen que todo eso es parte de lo mismo. Y cuando la gente termina en eso, es casi imposible que se salve porque no tiene manera de entender el camino de la salvación.
Esa es la realidad. Y mire lo que dice el verso 33 del capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Y por qué temían a Jehová? Porque sucedió un fenómeno sobrenatural. Aparecieron unos leones devorando a todos los habitantes de aquel lugar. Y el rey de Asirio dijo: busquen sacerdotes del pueblo que desalojamos de aquí y tráiganlo, porque si no, estas fieras nos van a comer a todos. Entonces trajeron sacerdotes para hacer culto a Jehová. Pero ellos, los que estaban ahí, querían culto a Jehová para que controlaran las fieras, pero no tenían convicción con Dios. Igualito como pasa hoy con la gente. La gente tiene su lío con los demonios, se ponen a meterse en brujería, hechicería, a darse baño de todos los líquidos que pueden encontrar por ahí. Se dan baños, se hacen teces, se toman cosas, se amarran cosas. Y después búsquenme un cristiano para que me libere. Y cuando tú le preguntas, ¿tú quieres servirle al Señor? No, yo lo que quiero es un cristiano que me libere. Y yo no sé otros pastores, pero yo soy problemático con eso. Yo no le sirvo a ese tipo de cosas, ni me presto para ese tipo de cosas. Si tú no quieres al Dios que yo le sirvo, tampoco me quieres a mí. Y yo no tengo nada que hacer ahí. Dios no está en baratillo para que tú lo cojas para lo que te conviene. No, Señor. No, Señor. Y dice el verso 33 en adelante: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Verso 41, así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es decir, una crisis espiritual total. Satanás estaba reinando en ese lugar. El diablo tenía a toda esa gente confundida ahí, conviviendo en una atmósfera espiritual contraria, por generaciones. En resumen, ese es el trasfondo. Y en términos espirituales, se convirtió en un lugar que por 8 siglos, 800 años aproximadamente, fue dominado por el diablo y sus demonios. Hay potestades, hay esclavitudes espirituales, hay dominios de territorios por el mundo de las tinieblas que vienen de generación en generación. Y por eso la rudeza de algunas batallas espirituales cuando Cristo llega a la vida de una persona que pertenece a esos lugares, que pertenece a esas familias, o que pertenece a esos grupos. A pesar de todo esto, Samaria estaba en el plan de Dios. Aleluya. ¿Cómo, pastor? Sí, a pesar de todo esto, Samaria estaba en el plan de Dios. Y un día en el ministerio terrenal de Jesús, el Señor decidió ir con sus discípulos a esa ciudad. Y se detuvo a descansar en un pozo de agua mientras sus discípulos buscaban de comer. Mira cómo dice, ahí leímos iniciando: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Estaban sembrando problema entre Jesús y Juan. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Aleluya. A veces la gente cree Dios se olvidó de tal lugar y no sabe que en el calendario de Dios hay un espacio para ese lugar de tribulación y donde el diablo ha establecido su trono. Hay un espacio en la agenda de Dios. Y le era necesario pasar por Samaria.
Nadie se lo pidió. Nadie vino con una carta firmada por todas las sinagogas de Samaria para que Cristo los visitara, sino que eso se gestó en el corazón de Dios para llevar liberación. Y allí se encontró Jesús con una mujer pecadora, dice Juan. ¿Qué es una mujer pecadora? Calificativo para una persona con una vida llena de problemas con Dios y con la sociedad. Eso es una mujer pecadora. Era samaritana, que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era de ella. ¿Y para qué se juntó Jesús con esa mujer, con esa reputación tan cuestionada? ¿Para qué se juntó Jesús? ¿Para qué fue Jesús a ese pozo? Y ese día se plantó ahí a las 12 del mediodía, cuando ya nadie iba a los pozos, porque las mujeres iban temprano a buscar agua. Pero ese día, ese bendito día, Jesús se detuvo en ese pozo. ¿Por qué? Porque a esa hora, esa pecadora que tenía vergüenza de juntarse con las otras mujeres, a esa hora iba a ese lugar y le era necesario a Jesús encontrarse con ella. Oh, yo no sé cuántos pecadores me están escuchando, pero Jesús tiene un espacio en su agenda para un encuentro contigo. Yo no sé si estás aquí en la Castillo Márquez 74 de la Romana o estás atrás, allá lejos, a una distancia, pero hay un espacio en la agenda del Señor. Porque algo Dios quiere comenzar contigo y con tu familia y con el lugar donde tú estás viviendo. Hay algo que Dios quiere comenzar. Y se llegó Cristo allí. ¿Para qué? Todo para comenzar un avivamiento en aquel lugar. Aleluya. Todo para comenzar un avivamiento. Todo para comenzar un proceso de liberación. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo me ministró esto, yo decía aleluya. Yo quería comenzar a alabar. Yo estaba caminando en una calle de Santo Domingo, porque tenía 3 días sin caminar y los médicos me han dicho que tengo que caminar cada 3 días o 2 días. Para que la grasa no se me suba a la cabeza. El Espíritu Santo. Ahí comenzó un avivamiento en Samaria. Yo no había hecho el estudio de la historia de Samaria, pero el pasaje de Juan 4 llegó a mi mente. Con esa mujer en el pozo, aleluya, Jesús comenzó un plan de liberación para traer salvación y sanidad a esa ciudad. Dice Juan que Jesús tuvo toda una conversación con esta mujer, derribando argumentos que el diablo había puesto como piedra de tropiezo para la salvación, para que la salvación llegara a ella. Satanás siempre va a poner ideas trastornadas. Satanás siempre va a poner ideas confusas en tu cabeza para que tú no entiendas lo que Dios quiere hacer con tu vida. Satanás siempre va a trabajar, y esta no fue la excepción. Usted lo puede leer detenidamente. Y Cristo tuvo que derribar argumentos que el diablo había puesto como piedra de tropiezo en la cabeza de esta mujer para que la salvación no le llegara a ella, ni a su familia, ni a la ciudad. Dice Juan 4:13. Respondió y le dijo Jesús: cualquiera que bebiera de esta agua, de la que yo te doy, de esta agua que está en el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Aleluya. Y dice Juan, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Oh, gloria a Dios. Cuando yo leía esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu cómo una mujer que en un momento era hostil a las palabras de Cristo, de repente cambia.
la actitud frente a lo que les está Cristo ministrando. Y eso es bueno que lo tengamos pendiente. A veces creemos que le estamos hablando a un pedazo de palo. A veces creemos que le estamos hablando a alguien que no tiene posibilidad alguna de aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero decirte, eso es una resistencia que el diablo está poniendo para que tú, que llevas la palabra viva, te detengas y no sigas ministrando la liberación que viene de parte de Dios para esa vida. Sigue adelante, porque en cualquier momento esa muralla se viene abajo y fluye la salvación para esa vida. De repente la mujer le dice: yo quiero del agua. Qué manera de comenzar un avivamiento. Impresionante. Qué manera de comenzar un avivamiento a partir del encuentro con una mujer de la mala vida y de mala reputación. Si usted quiere llevar el evangelio a un sitio, usted no va a buscar a la mujer con la peor reputación. Lo evangélico de ahora no. Lo evangélico de ahora buscamos gente que pueda ser influyente. Gente que la gente lo respete. Si se convierte fulano, todo el mundo se va a convertir. El problema es que el Señor no necesita ni a fulano ni a mengano. Solamente necesita corazones dispuestos que le digan: aquí estoy, te recibo como Señor y Salvador. Una mujer mala, de mala vida y de mala reputación, y Jesús la utilizó para comenzar el avivamiento. Le ministró a su necesidad más urgente, que era la vida desordenada en la cual había vivido, revelando el mundo de mentira y de pecado en que esa mujer vivía allí como samaritana. Y dice Juan 4:27, mientras Jesús conversaba con la mujer, llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Por qué? Porque los maestros no se le permitía en la cultura judía acercársele a una mujer. Pero Cristo era otra cosa. Jesús es otra fragancia. Aleluya. Y los discípulos se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. Me imagino que se miraron, se picaron el ojo entre ellos. Y Pedro dice: mira, Juan, acércate, mira a ver si tú oyes algo. Orejéate. Ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue corriendo a la ciudad y dijo a los hombres: aleluya, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a donde estaba Jesús. La mujer vino, dejó su cántaro y dijo a los hombres. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje y se ha hecho preguntas, pero ven acá, ¿y qué mujer es esta? Es que ese era el público de ella. Los hombres. Y la conocían. Y ahora tiene sentido lo que Cristo hizo. Porque Cristo no va donde la gente que se cree buena. Jesús va donde hay necesidad. ¡Aleluya! Y la mujer va donde los hombres. ¡Aleluya! Y le dice: vengan a ver a un hombre que no es como ustedes. No vino a buscar mi servicio. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Creo que será el Cristo. Y todos salieron a buscar y a ver a ese hombre que había llegado. Un impacto tremendo. Una mujer conocida por ser pecadora se convierte de repente en la anunciadora de las buenas noticias del evangelio a partir de un encuentro con Cristo Jesús. Aleluya. Dice el verso 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días con ellos. Y muchos creyeron más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Aleluya, aleluya. Es bueno el testimonio de otro. Es maravilloso lo que Dios hace con otro. Pero lo más importante es lo que Dios hace conmigo. Es lo que Dios hace contigo. Por eso tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Tenemos que procurar tener un encuentro con el Señor. Tenemos que anhelar tener un encuentro con el Señor. Tenemos que decirle a la gente: tienes que conocer al que me salvó. Tienes que conocer al que me libertó. Tienes que tener un encuentro con Él. Aleluya. Aleluya. Yo quisiera decir muchas cosas, pero quiero concluir con 2 ideas finales. Número 1, la historia de algunas ciudades, así como la historia o trasfondo de algunas familias y personas, pueden llevarnos a pensar que no hay posibilidad alguna de que Dios se manifieste en esos lugares o con esos individuos. La realidad es que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Y no hay ningún lugar, ni persona, ni individuo, ni familia que esté fuera del alcance de la misericordia del Señor. Yo no sé cuántos han perdido la fe con algunos casos. Yo no sé cuántos han pensado que Dios con tal lugar o con tal familia o con tal individuo no va a hacer nada nunca. Por todo lo que ha pasado, por toda la historia de fracaso espiritual y de decadencia espiritual. La realidad es que para Dios no hay nada imposible. Y aún en los casos de lugares y personas que están bajo esclavitud espiritual y parecen no tener solución, Dios les tiene un plan. Hay un plan de Dios para ellos. Hay un plan de Dios para ti. Díselo a alguien que esté cerca de ti. Hay un plan de Dios para ti. Dios lo tiene en su plan. Dios lo tiene en su agenda. Dios lo tiene en su programa. Dios no se ha olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de ti. De repente puede comenzar un avivamiento que traerá salvación y liberación. Aleluya. Aleluya. Jesús no llegó a ese pozo por accidente. Y por eso me impactó el verso 4 del capítulo 4 de Juan, cuando dice: y para el Señor le era necesario pasar por Samaria. Yo nunca en mi vida cristiana me había detenido en ese verso. Nunca. Había predicado y había leído muchísimas veces ese pasaje, pero nunca yo había visto que en un día normal de la vida y ministerio de Cristo, en medio de la batalla con los fariseos y escribas, de repente sale de Judea y dice: me es necesario, aleluya. Hay demandas que se gestan en el mundo espiritual que nosotros en el mundo material no somos capaces de entenderla ni de conocerla. Son demandas que están en las esferas celestiales. A veces porque hay rodillas clamando. A veces porque hay intercesores clamando. A veces porque hay unos locos que se van a los montes a pedirle al Señor que tenga misericordia, aunque para nadie ellos sean importantes. O simplemente porque la gracia y la misericordia de Dios tiene su ojo puesto en ese lugar o en esos individuos que para nadie
tienen importancia. Me es necesario pasar por Samaria, aleluya. Me es necesario ya llegar ahí. Me es necesario llegar a esa familia. Pero Señor, esa familia ahí no sirve nadie. Me es necesario entrar en esa casa. Señor, no vaya por ese lugar, porque por ahí hay gente mala, que no, ahí están los demonios haciendo de la suya. Me es necesario llegar a Samaria. Jesús no llegó a ese pozo por accidente. Era parte de un maravilloso plan de Dios para llevar liberación a un lugar y unas personas que estaban destinados a perderse eternamente y para siempre. Y aquí el Espíritu me ministró esto. No hay caso cerrado dentro de la misericordia de Dios. No hay caso cerrado dentro de la misericordia de Dios. El Señor nos puede sorprender el día menos pensado con un movimiento en el mundo espiritual para sorprender y sacudir los principados y las potestades que han tomado dominio y control de esos territorios. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Señor con esta jugada sorprendió a los principados y las potestades. Quizás esperaban un ejército de rabinos que vinieran con la Torá en la mano a predicarle la buena noticia, o que vinieran con un rollo del profeta Isaías y leérselo, o quizás estaban esperando que el evangelista del momento, que hasta ese momento era Juan el Bautista, de repente entrar a Samaria. Pero los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Las estrategias de Dios sorprenden al mundo de las tinieblas. Y de repente Jesús vino. Cualquiera pensó, el Señor está medio descarriado. Se paró de que de agua a buscar agua y se quedó solo. Parece que está falta de cariño. Y ahí va la cariñosa. ¿Usted se ríe? Pues yo me imagino los demonios asignados al territorio. Se quedó solo. Los discípulos lo soltaron en banda. Estaban con demasiado hambre y se fueron a buscar el picapollo que necesita el Señor. Y lo han dejado solo. Y ahí viene la pecadora. Y me imagino que ella llegó con su swing. Y el infierno celebrando. Lo vamos a matar, joven. Aquí se acaba esto. Porque el hombre de poder del momento, Juan, está por allá. Y hay una confusión. Los fariseos y escribas están ahí metiendo chisme. Parece que Cristo se turbó y me lo han dejado solo en ese pozo. Y a esa hora nada más va la perversa. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa para el mundo de las tinieblas. Cristo estaba desarrollando una estrategia que confundió a los principados y a las potestades. Y ahí comenzó un avivamiento que traería salvación. Oh, gloria a Dios. Dios puede sorprender tu casa. Dios puede sorprender tu barrio. Dios puede sorprender esta ciudad. Y lo que el diablo ha preparado para mal, Dios darle un giro para salvación. Oh, yo me atrevo. Yo me atrevo a pronosticar que la desgracia que ha tocado la República Dominicana hace 2 semanas y pico en la capital ha volcado a la gente. Ha volcado a la gente. Me dice mi padre que en un memorial donde estuvo, que vinieron muchos artistas,
él predicó. Y me dice, prediqué claro y directo. Y hice un llamado claro y directo. Y el altar se llenó de gente que quería acercarse a Dios. Oh, yo no sé qué estaba preparando el mundo de las tinieblas. Yo no sé cuál era el plan del infierno con lo que ha estado pasando, pero yo sí sé que hay un Cristo vivo y un Cristo de poder que está atento a la necesidad de Samaria. Y amasó Jamacay. Aleluya. 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 Ningún estratega de evangelismo se habría arriesgado a desarrollar un proyecto de impacto espiritual con una pecadora en ejercicio y con mala fama. Sin embargo, esa mujer fue el instrumento que el Señor usó para sorprender al diablo y sus demonios, que tenían a Samaria y a los samaritanos esclavizados por 8 siglos. Aleluya. No importa cuánto tiempo tenga tu esclavitud, en el cielo pueden desarrollar la estrategia que trae tu liberación esta noche. No mañana ni pasado, no, esta noche. Esta noche el Señor te puede sorprender. Desató un avivamiento y vinieron los samaritanos y se convirtieron. Mire qué mover poderoso. Juan no entra en tanto detalle y yo en una segunda prédica voy a hablar un poquito de cómo se extendió ese avivamiento. Pero mire, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio. Entonces vinieron los samaritanos a él y le dijeron, quédate. Aleluya. Cuando hay gloria de Dios, todo el mundo quiere que se quede. Por eso es que la gente no entiende, el que no ha conocido a Dios, el que no ha experimentado la manifestación de la gloria de Dios, no puede entender por qué nosotros nos metemos aquí uno encima de otro a cantar y alabar a Dios. Y hay que sacarnos porque no hallamos el camino para salir de este lugar. Y dirán, y es que no tienen oficio. No, es que estamos recibiendo la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y aquí no hay otra cosa en el mundo que nos pueda llenar como nos llena la presencia del Señor. Y creyeron muchos. Y se armó el avivamiento. Amigo que me escucha, no te descalifiques. Amigo, amiga que me escucha, todavía Dios puede hacer algo en tu vida. Hay un avivamiento en camino que puede derribar las fortalezas del diablo que han sido levantadas alrededor de ti y de tu familia. Recibe a Cristo, ten un encuentro con el Señor. Atrévete a hablar con Él. Ríos de agua viva van a brotar de tu ser interior y serás salvo, tú y tu casa. El avivamiento de Samaria es un avivamiento que está en progreso en nuestras vidas. Por fe lo declaramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estás aquí y como siempre haces milagros. Bendecimos tu nombre. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Quién lo dice otra vez? Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, yo te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. No importa la situación, yo te adoro, Dios. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. ¿Quién te llama más? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Tú eres milagroso, Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Así eres tú, así eres tú. Así eres. Tú eres así de poderoso, maravilloso. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Experto en batallas. Así eres tú. Ahora diga conmigo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, por fe decláralo. Siempre estás. Tú siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Ay, tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú obras a mi favor, Señor. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Estás sobrando en mi familia. Estás sobrando en mi enfermedad, Señor. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. No se duerme el que me cuida. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás obrando a mi favor, aunque no te pueda ver. Aunque la situación esté difícil, tú estás sobrando, no me importa cómo, pero yo sé, Señor, que hay gloria en mi futuro, yo lo sé, Señor. Yo sé que estás sobrando en mis hijos, yo sé que estás sobrando en mi familia, yo sé que estás sobrando en mi trabajo. Ay, yo lo sé. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda
ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aleluya. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.